Bienvenidos a Observatorio. El día de hoy vamos a hablar de algo de lo que quizá usted ha escuchado en los medios, que era esta alianza o es esta alianza por el gobierno abierto y los problemas no solo jurídicos, sino técnicos y sin duda políticos que ha enfrentado en estos días. Pero quizá, Juan Manuel, lo primero que hay que hacer es empezar, pues ahora sí que por el inicio, explicando qué es, de dónde viene, cuál es el origen de esta alianza. Pues la Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa que lleva ya casi 6 años. 6 años. Y es una unión básicamente de países que se ponen de acuerdo. En este caso llevamos el liderazgo de Estados Unidos con Obama, con una lógica de decir, llevemos el gobierno abierto más allá de la lógica de transparencia, más allá de la tecnología, aprovechemos esto para que haya participación ciudadana real, rendición de cuentas y que sea básicamente el gobierno como una plataforma para que la ciudadanía pueda hacer diferentes cosas, demandar, tener información a su alcance y ser mucho más proactivo al respecto. México es uno de los países fundadores como gobiernos y siempre está la contraparte de sociedad civil en toda la ecuación. Eso me parece importantísimo. A ver, vamos a rescatar algunos de los puntos. No es una iniciativa exclusivamente nacional, es una iniciativa, digamos, de carácter internacional. Nos dice Juan Manuel, el liderazgo lo llevaba o lo lleva Estados Unidos, digamos, en esta idea. Y acá debe de haber, sí, lo llevaba, quizá ya tenemos que volver a pensarlo, incluso desde allá me imagino. Pero creo que se inserta, Paulina, y esto es lo que te preguntaría, en realidad en una agenda más amplia. Es decir, esta es una cadena de un esfuerzo, y algo nos adelantaba Juan Manuel, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la agenda de transparencia, de rendición de cuentas. Ayúdanos a ver, digamos, el mapa un poco más amplio de cuáles son los esfuerzos institucionales que fueron confluyendo en esta alianza. Sí, bueno, como lo menciona Juan Manuel, creo que parte de los requisitos incluso para poder implementar u operar esta alianza para el gobierno abierto es que participe sociedad civil. Okay. Y que sociedad civil, junto con instituciones de gobierno, creen planes de acción. Planes de acción que tienen metas específicas, compromisos específicos donde las autoridades se involucran, ¿no? Y que la idea es que vaya un poco más de la transparencia, porque si ya hay una ley de transparencia, ¿qué más podemos abrir en los documentos? El gobierno, ¿qué más podría hacer proactivamente o no, junto con la sociedad civil, para que justamente promueva esta participación? Y no nada más la información, sino esta información útil, que al final, para la ciudadanía, termina creando confianza en su propio gobierno. Creo que una de las raíces de la Alianza por el Gobierno Abierto es pues que en general hay mucha desconfianza hacia las instituciones, ¿no? Entonces, esta iniciativa era importante por eso, o sea, vinculaba sociedad civil que construía compromisos junto con las autoridades, ¿no? Entonces, ese es como uno de los alcances de OGP. Me parece muy importante. Cuéntanos, Tomás, ejemplos concretos. Es decir, nos dice muy bien, a ver, planes de acción, hay compromisos y son compromisos que se van articulando, pues cuando menos entre dos partes, digamos, una sociedad civil, que ahora hablaremos de quiénes están ahí y demás, y el gobierno. A ver, ejemplos concretos, así de qué tipo de compromisos, qué tipo de información, qué tipo de acciones. Bueno, por ejemplo, tenemos una política nacional de datos abiertos que es producto de los trabajos de la alianza. Digamos, yo creo que habría una evolución. Al principio, en el primer plan, lo que queríamos era generar bases de datos, concentrar información que no se fuera a perder, ¿no? Y después fuimos... Una lógica más archivística de información, digamos. Pues tú lo pones archivística, nosotros era como de protección. No, de los decir, que saben son ustedes. No, un poco creo que el ánimo era, ahí está la información, vamos a protegerla, cuidarla, para después poder a concentrarla, usarla. exactamente. Y después tratamos como de evolucionar. Me refiero a esto de los datos abiertos porque es una de los resultados que ha permeado más, ¿no? Y después tratamos como de hacerlos más pensados más colectivamente, ¿no? Y ahí, por ejemplo, nosotros en el tema de medio ambiente, pues hablábamos de cómo podemos utilizar mejor la información para cambio climático, ¿no? Y en el tercer plan de acción dijimos, entre todos vamos a vincularlo con los objetivos de desarrollo sustentable para darle un aliento, digamos, de más largo plazo y poder hacer este plan de acción, el actual, y los siguientes dos vinculados a esta gran agenda mundial que es pues, la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. A ver, muy interesante. Nada más, yo sé que para ustedes técnicamente es muy claro, pero cuando hablan, Juan Manuel, de datos abiertos, ¿qué hay detrás de ese concepto de datos abiertos?
Bueno, datos abiertos significa que la información, en este caso información pública, no solamente esté en formato digital, tipo un PDF en una página de gobierno, ¿no? Sino que también estén en formatos que sean utilizables y que los podamos leer con nuestras propias máquinas. Un PDF muchas veces con una tabla no puedes hacer sumas, no puedes hacer multiplicaciones. Si tiene formato abierto, por ejemplo, un punto CSV o un Excel en un grado un poquito inicial de apertura, pues uno puede ya procesar con esa información. Que desde el lado tecnológico tiene mucho sentido. Si uno está trabajando con cifras, por ejemplo, toda la información del SAT, lo estamos hablando de programas y presupuestos, pues eso eventualmente se debería dar al usuario final, que en este caso somos los y las ciudadanas, en formatos que podamos utilizar en nuestras propias computadoras, analizar e inclusive hacer aplicaciones que tengan utilidad social, ¿no? Entonces estamos hablando de esa lógica de apertura y de que el gobierno es una plataforma en donde tiene, sí, sus portales, pero también tiene mecanismos de participación, donde se involucra y no lo tiene que proveer todo, porque hay grupos de la sociedad que pueden llegar a conclusiones con esa información, hay mecanismos de participación y pueden hacer y generar mucho más, acciones de participación proactiva. Me parece interesantísimo. Paulina, una pregunta. Han hablado ustedes de sociedad civil por un lado y ahora hablamos de lo que podríamos llamar, voy a llamar yo Estado, para no decir exactamente gobierno. Te preguntaría por el lado de sociedad civil, ayúdenme a hacer un mapa de ver, no me las tienen que mencionar todas, pero más o menos cuáles son las organizaciones, qué corte de organizaciones, con qué énfasis temáticos son las que van del lado de la sociedad articulando esta red de gobierno abierto. Y creo que tiene que ver con niveles, ¿no? De participación, ¿no? Porque cuando se empiezan a diseñar los compromisos o los planes de acción, se hace toda una consulta donde asisten muchas organizaciones de diferentes temas, ¿no? O sea, la agenda puede ir desde medio ambiente, pobreza, violencia contra las mujeres. ¿Quién convoca, perdón? Hay un núcleo de organizaciones de la sociedad civil que se encarga de organizar todas las consultas, de ir como llevando los pasos específicos sobre la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, por eso hablo de dos niveles. Hay un nivel donde se convoca a organizaciones para que participen en estas mesas. En estas mesas está el Estado y están las organizaciones. O sea, se hacen mesas temáticas de discusión para que se empiecen a generar líneas. Después se votan y luego se llevan a otro nivel de discusión, o sea, para que al final termine como en planes de acción y en compromisos específicos. Entonces, las organizaciones que que están en este núcleo, que es como el núcleo coordinador, o no sé si tienen otro tipo de nombre, pues están cerca de 10 organizaciones. 10, ¿no? digamos, las principales articuladoras de los Exacto. Y entre nacionales, internacionales, locales, estatales. Estamos hablando del proceso de México, donde originalmente éramos 8 organizaciones y el inicio es muy sintomático porque justamente cuando México firma y se vuelve parte de la alianza, justamente convoca algunas organizaciones y estas organizaciones en ese momento dijimos sí, pero vamos a construirlo juntos, ¿no? Entonces, lo más importante de esta elaboración de compromisos, de los planes de acción, como le llamamos. Desde el inicio es no vamos convocados sino vamos a articular la agenda juntos. Y inclusive las metodologías de los 3 planes de acción que incluyen compromisos, las hemos descrito y definido junto con las otras 2 contrapartes, que es gobierno federal. En algunos casos, al inicio fue función pública, después pasó a presidencia, ahora estamos otra vez con contraparte con la Secretaría de Función Pública, pero también el INAI. Ok, ahí el papel del INAI, a ver, pero es importante, nada más para describir porque quizá la gente no lo tiene clarísimo, pero una cosa es el gobierno, digamos, y otra cosa son estos ya 11, si no me equivoco, órganos constitucionales autónomos, que en el caso del INAI detengámonos un poquito a recapitular cuál es su papel institucional en este juego. Bueno, el INAI fue de los primeros convocados a esto porque, bueno, llevaba la agenda de transparencia y rendición de la transparencia y acceso a la información. Y cuando la alianza empezó, digamos, estaba muy marcado, incluso era como un requisito, o sigue siendo, tener una ley de transparencia y acceso a la información o estar en proceso de sacar una ley. Que se cuenta con esa ley, es una ley general, además de una ley federal. Participaron organizaciones en la confección de la misma, es decir, ahí hay una pieza legislativa construida en esa misma lógica, ¿no? Exacto, pero en aquel 2011 México además estaba a punto de cumplir sus 10 años de la ley, la ley era un referente para el desarrollo institucional en la materia en la región y en otros países del mundo, entonces el INAI era un jugador. Y entonces entra
bueno, de hecho, a las organizaciones fuimos convocadas por el INAI, aquellas organizaciones que, digamos, veníamos trabajando. Aquellas 8 originales, digamos. Pues se convocaron 8, a varias, 8 fueron las que respondimos y, digamos, ahí el tema con el INAI es, tampoco ellos sabían muy bien de qué se trataba, ni el INAI, ni la Secretaría de la Función Pública, y menos nosotros. Entonces, cuando empezamos, era como no tenemos mucha información, sabemos que es una mesa, sabemos que es una iniciativa voluntaria, sabemos que se trata de construir compromisos que arreglen con información, con tecnología y con participación, que arreglen problemas públicos o problemas sociales. Entonces, y el INAI se ha ido, bueno, poco a poco, además ha tenido esta transición de IFAI a INAI, y como órgano autónomo y garante de los derechos, pues es el que tiene que jugar este papel. La verdad es que en los últimos tiempos no ha sido, pero vamos a llegar para Ahora allá. me lo contarán. Nada más, Paulina, te haría una última pregunta de este bloque para seguir platicando. Puedo entender por qué se suman las organizaciones de la sociedad civil, es, digamos, convocante y tiene que ver con sus agendas de gobierno abierto, abrirla. Pero mi pregunta es, ¿por qué se suma el gobierno? Es decir, ¿cuáles son los incentivos por los que originalmente el gobierno acepta participar en esta? Ok, yo creo que la participación de México en una iniciativa global coincidiría con todas las otras a las que se suma, ¿no? O sea, en realidad el gobierno mexicano tiene o invierte muchos de sus recursos y esfuerzos en participar en las agendas globales e internacionales, y no nada más la de AGA, pero también creo que ellos en cierta manera se involucraban teniendo una incidencia específica en lo que las organizaciones estaban queriendo conocer, abrir, diseñar, ¿no? Yo no encontraría otro motivo, más allá del que ustedes pudieran como... No, pero me parece muy interesante, es decir, me parece O sea, hay un fuerte incentivo de no quedarse. Los países que participan en la Alianza para el Gobierno Abierto, pues terminan siendo indicadores referentes en temas de apertura, de transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Difícil Entonces, quedarte fuera de esa agenda en el mundo actual, digamos. Exacto. Pero ahora me van a contar, si están de acuerdo, volviendo a un bloque, cómo fue la experiencia de estos 6 años, qué fue pasando. Hay ahí creo que muchas cosas que ir recapitulando para después llegar al momento en el que estamos, porque no sé si usted lo sepa, pero esta alianza ha entrado, en verdad, en crisis. Vamos a un corte y ya volvemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Observatorio, estamos hablando no solo de la alianza y de la crisis en la Alianza por el Gobierno Abierto, sino este tema del espionaje que me parece fundamental y que es el detonador de la crisis en la que se encuentra. Nos decías, Paulina, al final del corte, al reconstruir, digamos, algunos procesos judiciales alrededor de las reglas para intentar acotar las facultades del gobierno, del Estado, para realizar intervenciones, que hay un caso de un periodista y ahí te interrumpí. Sí. Bueno, el caso de Rafa Cabrera, que fue publicado se publicó también gracias a un informe de este laboratorio que está en la Universidad de Toronto, de Citizen Lab. O sea, se tuvo la evidencia técnica y a la par dijimos, ¿por qué intentarían vigilar a un periodista si para poder ejercer este tipo de facultades tiene que haber persecución de un delito? Entonces, si se persigue un delito, es necesario saber de qué están inculpando delito, la a un intervención periodista judicial y entonces, Exacto. y en cambio acá, pues no. No hubo tampoco respuesta, ¿no? O sea, se hizo público el caso, se documentó más a profundidad, hoy conocemos muchos más detalles, pero entonces ya había información pública y difundida sobre este tipo de prácticas. Entonces, desde el año pasado se sabía, pero que este año se publica el caso del poder del consumidor, de estas organizaciones y del investigador del Instituto Nacional de Salud, entonces dijimos... Aquí hay un problema serio. Por supuesto, estos son muchos casos. Y creo que es importante también mencionar que, o sea, la manera en la que se ha documentado estos casos es la recepción de mensajes de texto, ¿no? Son estos mensajes de texto que invitan o incitan a la persona a darle clic. O sea, tú no te imaginas que es un URL que te va a llevar a infectar tu celular. Y en el momento en el que das clic, en ese momento habilitaste sí, que todo exacto, esto suceda. se instala en tu dispositivo. El asunto aquí, o la gravedad de este tipo de prácticas, tiene que ver con aspectos legales. Okay. Por eso, porque las autoridades tendrían que utilizarlo o ejercer esta facultad de manera excepcional. Entonces,
si se argumenta que este tipo de vigilancia o espionaje se utiliza para persecución de delitos, e incluso este tipo de empresas que venden el software, dicen es para combatir el terrorismo y el crimen organizado, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos a personas, a sujetos que participan en procesos de la Alianza para el Gobierno Abierto, periodistas que revelaron información de interés público, recibiendo este tipo de mensajes, ¿no? A ver, Juan Manuel, ahí ustedes se enteran de todo esto que me han contado. Yo coincido con Paulina que hay una parte jurídica muy importante. Ustedes también nos han descrito la parte tecnológica y sus posibles implicaciones. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo reaccionan? Es decir, ¿se reúnen, se sientan? ¿Cómo se genera, digamos, esta preocupación compartida y esta posición? Hay 3 reacciones que deberíamos tener muy claras. Primero, justamente después de la revelación de Citizen Lab y también la publicación New York Times en febrero, artículo 19, R3D, Socialtic, hacemos una conferencia de prensa justamente con los objetivos de este espionaje y se hace mucho más público. Se pone el debate en la mesa en algunos sectores y se visibiliza eso y se les piden justamente a las autoridades que digan qué está pasando, ¿no? Es una exigencia pública para saber cómo se está utilizando este software que es totalmente desproporcionado en sus capacidades y que al no tener noción de una orden judicial o un proceso criminal, pues parece ser que es totalmente ilegal. Después de eso hay reacciones muy solidarias, tanto de grupos internacionales tecnológicos y de derechos digitales, como también cartas internacionales de organizaciones del derecho a la salud. Y posteriormente nosotros dentro de la Alianza para el Gobierno Abierto, justamente porque es un espacio no solamente de diálogo, sino de co-creación para resolver problemas públicos, ponemos una carta diciendo este grupo tripartita debería tomar cartas en el asunto, porque la vigilancia desproporcionada e ilegal va totalmente en contra de los valores y principios del gobierno abierto y además es totalmente ilegal. Entonces, se le envía una carta directamente, justamente no solamente exigiendo la aclaración de los casos, que se investigue, sino que dentro de este mismo grupo tomáramos cartas en el asunto. ¿Está dirigida a quién la carta? Perdón. Dirigida a la Secretaría de Función Pública, a la Coordinadora de Estrategia Digital Nacional y también a todos y todas los comisionados del INAI. Okay. Entonces, después de 3 meses de espera, no hay ninguna respuesta. ¿Silencio total? Pública u oficial. Okay. Después de cartas, después de una conferencia de prensa, después de justamente en este espacio de gobierno abierto haberlo tratado. Se genera un silencio. Se genera un silencio y entonces ustedes deciden tomar una decisión. ¿En qué consiste en concreto? Y a ver si ahí sí hay algún tipo de respuesta o no. Sí, bueno, entonces 2 cosas. No nos hicieron caso con el tema, con los más de 90 días de este tema que es gravísimo. Y además también veníamos percibiendo que nos estaban tratando de diluir, acotar, reducir los alcances de los compromisos acordados en los 6 meses últimos del año pasado. Eso por un lado. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, pues entonces, si no hay voluntad y no hay condiciones, pues entonces nos levantamos de esta mesa. Nos levantamos, y esto es importante aclarar, del espacio de diálogo secretariado técnico tripartita y nos retiramos, suspendemos nuestra participación en la implementación del plan de acción. Nosotros también decimos que seguimos creyendo en que la Alianza por el Gobierno Abierto es una iniciativa que vale mucho la pena, compartimos sus valores, sus principios. Sí, claro, no abandonan la agenda. Vamos a seguir apoyando con las organizaciones de sociedad civil en los ejercicios estatales de gobierno abierto, vamos a seguir trabajando con nuestras redes en la región de América Latina y el Caribe y por supuesto vamos a seguir jugando en el plano internacional y contribuyendo. Pero en este espacio de toma de decisiones, eso es lo que nos levantamos, valga la precisión. Y hay ahí un acuerdo de todas las organizaciones, de nuevo te traigo siempre la misma pregunta, porque no, es importante, todas se logran poner de acuerdo, ¿están en sintonía? Ahí estaban todas sentadas Okay. en la rueda de prensa. Y creo que cada quien particularizó las distintas como debilidades que ya hay en el proceso, Okay. pero creo que fue un acto consensuado el hecho de estar ahí sentados y decir, es cierto, o sea, el caso de vigilancia probablemente es el parteaguas, pero es solamente una parte de muchos otros procesos que cada organización que estuvo ahí sentada ha experimentado. Lo dijiste muy bien, Con la la gota que alianza. derramó el vaso, es decir, ya habían una serie de dudas, tensiones y demás, y este asunto hace insostenible, digamos, ahora sí que insostenible la alianza, al menos en esas condiciones que me parece muy importante. Juan Manuel,
¿Cómo reaccionan a esa ruptura ya definitiva? Porque ya me contaron 3 meses de silencio. ¿A esta última etapa sí hay una reacción o no la hay? Pues justamente después de este de posicionamiento y rueda de prensa con las 10 organizaciones anunciando esta salida, pues sí hay respuestas, ¿no? Y son respuestas que, por ejemplo, invitan al diálogo. Y uno se pregunta, pero justamente nos estamos saliendo de un espacio de casi 6 años, no solamente de diálogo, sino de co-construcción, en donde se puso el tema en la mesa, ¿no? Entonces, ahí sigue habiendo una falta de respuestas claras. Hay otro tema que es muy sensible, que en el caso de la Secretaría de Función Pública invitan a que hay una denuncia penal, en el cual sí se está trabajando por parte de los objetivos, aunque hay que ponerse en los zapatos de quienes han sido víctimas de este espionaje. ¿Quién se atrevería a presentar esta denuncia ante justamente la PGR? Vayan ustedes a la Exactamente, PGR, pero en un caso de vigilancia totalmente intrusiva. Entonces, si por sí empezar un proceso de averiguación es complejo y jurídicamente duro, ahora si estamos hablando de espionaje, ¿qué es lo que uno tiene que ponerse personalmente? Y pensémoslo en lugar de estos objetivos. Y lo último es que como que se pierde la dimensión de algunos casos que muchas veces es una construcción de muchos años y que esa relación no solamente de construcción, sino de confianza, está muy vulnerable. No se puede trabajar en gobierno abierto si no hay confianza, y no puede haber confianza si hay evidencia de espionaje de altísima tecnología y tan introducida como lo que estamos viendo. Es una cosa de ese tipo. Y un actor, el tiempo es tirano, y entonces te voy a preguntar a ti, es un actor distinto que no es el gobierno, es el INAI. ¿Qué hace el INAI? Yo vuelvo a insistir porque luego vemos a todas las autoridades del Estado juntas y no debería de ser así. Una cosa es el gobierno, su agenda, su programa, su lógica, su adscripción partidista, etcétera, y otro estos órganos autónomos de garantía que los creamos precisamente para que fueran aliados de los ciudadanos. Vamos a ponerlo en positivo. Otra vez el INAI tiene en este contexto la oportunidad de demostrar que es un órgano autónomo, que es un órgano garante, sólido, fuerte, robusto, que tiene voluntad política, que tiene, porque además está en su ley, el tema de gobierno abierto, el tema de la protección de datos personales, de la privacidad. Es decir, pongámoslo así, el INAI hoy tendría que estar dando una respuesta del tamaño de sus facultades y de su construcción y de su historia y desarrollo institucional. Hoy tiene las condiciones para hacerlo. No sabemos todavía si cuenta con la voluntad de su pleno para llevarlo a cabo, pero debería hacerlo, sí, podría hacerlo. Pues con este mensaje me quedo. Yo lo que les prometo a los tres, además de agradecerles mucho que hayan estado en Observatorio, es que les voy a mandar en serio el programa a los comisionados del INAI, porque creo que este llamado de atención es un llamado de atención importante, porque si las instituciones no funcionan, y no funcionan cuando su función además principal es brindar garantía a los derechos, es difícil construir lo que Paulina decía al inicio del programa, confianza. José Woldenberg decía, y creo que con razón, que la confianza es algo que se construye en años y se puede perder en segundos. Esto ha sido Observatorio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí en TV UNAM como todas las semanas. La próxima. Hasta luego.